Bien, ahí tenían ustedes a Christine Lagarde comentando sobre el contexto internacional y cómo está afectando esto a América Latina y al Perú en particular. Alonso, recuerdo que durante la Junta nos cruzamos un momento y después de analizar este contexto internacional difícil y las medidas que ustedes han dado buscando cambios estructurales, te preguntaba si te sentías un poco como decepcionado, dije yo, esa es mi palabra, de los empresarios, de esta crítica. Primero, no aceptar lo que ha dicho Christine Lagarde, que es que es básicamente la caída del precio de los minerales lo que ha afectado la tasa de crecimiento, y decir que no, que es responsabilidad del gobierno. Y segundo, no reconocer estas medidas legislativas que han dado en los 2 últimos años, algunas de las cuales pueden ser controvertidas, pero que en general han apuntado a tratar de elevar la tasa de crecimiento potencial. Después de la Junta, ¿cuál es tu percepción de qué cosa pasa en el Perú? Yo creo que, David, yo creo que parte de lo que ocurre, hay un deterioro de confianza en la región en general, confianza empresarial. Y eso se explica porque pasamos de tiempos muy favorables, lo ha dicho ahora en el corto que pasaste Christine Lagarde, de precios extraordinariamente buenos de materias primas, a una situación en la cual esos precios están, grosso modo, depende de la materia prima, la mitad de lo que estaban hace 4 años. En el momento en que surge la crisis del 2009, las tasas de interés se van a 0 y podíamos financiar lo que sea a un costo bajísimo, todos los capitales revierten a mercados emergentes, pero ahora estamos viendo la cara inversa de eso, ¿no? Entonces a veces es difícil entender que hay factores externos que condicionan el desempeño de la economía, y de alguna manera es más fácil ver el árbol que el bosque y decir no, esto es por este problema interno, etcétera. Pero efectivamente hemos venido trabajando con propuestas de política económica en 2 dimensiones, en 2 frecuencias. Una es corto plazo, paquetes de estímulo, impulsar gasto, inclusive bajamos impuestos para tratar de inyectar actividad económica en corto plazo. Y lo otro, que es en realidad yo creo lo más importante, son propuestas de reforma que, como dices, eleven el crecimiento potencial de la economía, eleven la productividad de los trabajadores y puedan permitir que los ingresos suban, que se genere más empleo y que podamos crecer más en el mediano plazo. Reforma educativa, impulso a infraestructura, Plan Nacional de Diversificación Productiva, y ahí se engarzan todos los decretos legislativos que hemos lanzado, ¿no? Claro. Ahora, quiero cerrar esta pregunta que es, yo sé que es política, no es técnica, pero yo entiendo que de repente las personas de a pie, los no economistas, de repente no entiendan esto que ha explicado Christine Lagarde, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido en todos estos años, empresarios bien formados, economistas bien formados, en esta idea de que no, de mirar el árbol y no el bosque y decir no, en verdad sí se pudo hacer más, yo qué sé, seguramente se pudo hacer más, pero no aceptando que tal vez se equivocaron, ¿no? Que cuando estuvimos en el boom del precio de los minerales no se hizo lo que se debió hacer. ¿Tú has conversado con ellos? Sí he conversado con ellos, yo converso permanentemente con ellos, a veces no tanto como a veces se dice, pero bueno. Pero está bien. Pero converso. Es parte del trabajo. Lo que pasa es que es parte del trabajo, o sea, y son tus aliados, o sea, acá somos socios en esto, estamos todos en el mismo barco y todos queremos lo mejor para el Perú. No siempre ha parecido eso, No, a pesar de los esfuerzos. Sí, siempre hay, a veces tú puedes vivir en la misma casa con alguien y tener tus discrepancias, ¿no? Eso es normal. Pero efectivamente, yo creo que acá de nuevo es una cuestión de cómo acostumbrarse a un estado del mundo diferente. Parte de lo que se ha discutido acá, es decir, el mundo está transitando otro estadio. Es un estadio de crecimiento más laxo, de crecimiento más incierto, de crecimiento más bajo, pero particularmente eso es cierto para América Latina. Eso evidentemente es difícil de aceptar por muchos, por el ciudadano a pie también, por algunos empresarios, porque dicen, si yo antes mis ventas crecían 15% año a año, porque ahora van a crecer solamente 4 o 5. Hay algo mal, más fácil echarle la culpa al que está al costado, ¿no? Pero es algo que tenemos que aceptar, porque una vez que lo aceptemos, podemos seguir trabajando todos alineados para que ese 4 o 5 se vuelva a 6, 7 y se vuelva a 8, 9 en el futuro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Nosotros bien podríamos haber dicho no pedimos facultades delegadas. Definitivamente para mí me pareció mucho más ligera la carga de trabajo.
y decir, bueno, falta menos de un año para el cambio de gobierno, ponemos el piloto automático y salto y bueno. Pero acá lo que se trata es de trabajar por mejorar el país. Hemos lanzado 30 y tantos decretos legislativos que justamente buscan atacar temas de tramitología, de trámites, temas de impulso al sector inmobiliario, temas de impulso a la inversión, de impulso a la diversificación productiva, de ordenamiento del sector eléctrico, de impulso a ciertos temas del sector transportes. Y todo eso lo que te genera es mejores condiciones de crecimiento para el mediano plazo, hacia el futuro, ¿no? Y que es algo que debería de valorarse. Estamos haciendo muchísimo, y eso también se ha reconocido, quizás somos el país que más está haciendo por continuar reformándose, ¿no? Hay ciertos temas que evidentemente tendrán que tocarse más adelante. El tema que conversábamos también en esos apartes, no me acuerdo si hicimos en la entrevista formal o otras cámaras, es cómo haces para elevar productividad y reducir informalidad, que es otro de los temas que se ha identificado para América Latina. No solo para América Latina en la discusión, ojo, sino si tú te fijas en el reporte, el primer reporte que saca la OCDE sobre el Perú, el estudio multidimensional de país, ¿en qué lo enfoca? Lo enfoca en 3 temas que va a trabajar: productividad, informalidad y desigualdad, porque están todos interconectados. ¿Y eso a qué te lleva? Entre otras cosas, a que tienes que analizar tus mercados laborales, por ejemplo. Así es, ¿no? Eso va a ser un tema, justo quería conversar contigo al final de la OCDE, y de eso vamos a hablar de todas maneras. Sobre el tema de cuánto debemos esperar crecer en los próximos 3 años. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Martin Wolf, el economista principal del Financial Times, que es una revista muy importante a nivel internacional, y en un almuerzo a él le preguntaron cuál era la tasa de crecimiento que esperaba para el Perú. Y él respondió: no tengo todas las variables para responder, pero díganme ustedes cuánto es la tasa de ahorro nacional. Entonces le respondieron 20% del PBI, creo que le dijeron. Y le dijo, bueno, si es 20% del PBI, la experiencia internacional dice que deben crecer 4%, 5% si están haciendo muy bien las cosas. Cuéntanos, si se puede pedagógicamente, cuál es la relación entre ambas variables y cuán cierto es lo que él dice. Es bastante cierto. Las tasas de ahorro del Perú, las tasas de ahorro nacional, que justamente financian la inversión, que es lo que te genera la capacidad de crecimiento de la economía. Hay inversión extranjera también, pero tu ahorro nacional siempre va a ser mayor que lo que viene de ahorro externo. De hecho, desahorramos externamente nosotros. Ha subido mucho. Era de alrededor de la mitad o menos hace 15, 20 años. Era de 10%, dices. Exacto, sí. Es una buena tasa. Algunos dicen, ¿por qué no ahorramos tanto como países asiáticos? Porque no está en nuestra cultura tampoco ahorrar tantos, pero efectivamente esas economías pueden ahorrar en el orden del 25 o 30% y por eso pueden crecer alrededor de 6, 7%. China ahorra 40, ¿no? China ahorra, sí, ahorra bastante más. Entonces, y por eso ha sostenido, pero ya no lo puede sostener en el tiempo, claro, ¿no? Por eso él hace esa regla, básicamente es una regla de 3 que te dice, ahorras 20, tienes que estar entre 4 y 5. Y efectivamente eso es cierto. Pero esa es la proyección que tenemos. Recuperándonos del choque externo, es crecer 3 este año, redondeando, 4 el siguiente y 5 el 2017. 5 no porque tengamos la capacidad sostenida ya de crecer al 5, y eso tiene que quedar claro. ¿Qué es lo que ha hecho en términos de tu tasa de crecimiento esta coyuntura externa desfavorable? Que la vamos a simplificar en 3 variables. La primera es menor crecimiento China. China crecía al 12 y ya está convergiendo al 6, la mitad. Precio de materias primas: plata abajo de 70%, cobre 50%, oro 40%, promedio 50% abajo en tus principales productos. La mitad. La mitad. Y lo tercero es condiciones muy favorables de endeudamiento, tasas en cero, política monetaria de Estados Unidos, que te hacían poder levantar para proyectos de infraestructura, sector privado, poder emitir bonos baratísimos. Eso ya se va a comenzar a revertir. Entonces, todo eso te genera condiciones diferentes. ¿Qué significa? Que Perú podía crecer antes a una tasa sostenible entre el 6,5 y el 7, permanente. Eso ahora creemos que está alrededor del entre 4 y 4,5. Eso es un poquito más pegado al 4,5. Has perdido 2 puntos, digamos, por menos China, menos commodities y Estados Unidos encareciéndote costo de financiamiento próximamente. ¿Ok? Eso es lo que te costó. Entonces ahora tú aspiras a llegar a tu potencial, que es menor, que es 2 puntos menor. Pero ¿qué ocurre además? Como estás digiriendo el choque, los precios no es que se han estabilizado en materias primas, sino que han seguido cayendo. China sigue desacelerándose, no es que se estabilizó, y Estados Unidos va a comenzar a subir. Están todos los países de América Latina por debajo de ese nuevo potencial. Perú por eso está en 3 ahora, va a ir a 3, no al 4,5. Una etapa de adaptación de las expectativas. Exacto, has hecho esto. Tu potencial bajó, pero tú has hecho esto. Y ahora comienzas a regresar. Pero se está reacelerando nuevamente. Entonces, en esa transición,
Creemos que es sostenible 3 ahora, 4 el próximo año, un poquito más, pero más o menos, y 5 el 2017. Ese 5 es por encima del 4,5 que te digo. Eso ya es muy técnico. ¿Por qué? Porque tenemos recursos ociosos. Entonces puedes transitoriamente y después converger al 4,5. Tus políticas de corto plazo lo que buscan es ayudarte a acercarte a este 4,5. Y las de mediano plazo buscan que ese 4,5 comience a subir de nuevo en el tiempo y vuelva a ser 5, vuelva a ser 5,5 y así. Pero eso va a ser gradual en el tiempo. Eso va a ser gradual. Y ahí viene un reto muy importante para el siguiente gobierno y sobre todo en la campaña electoral, ¿no? Porque una variable, y es sobre la que llamaban la atención, y lo vamos a ver después de la pausa, Enrique García y Juan Familiar de la CAF y el Banco Mundial. Jorge Familiar, perdón, sí. Es justamente que la variable política no debe interferir en que esto que ha señalado suceda. Vamos a ir a la pausa y regresamos para conversar de eso y de un tema también que se planteó y es cómo mantener las mejoras sociales en épocas de menores tasas de crecimiento. Regresamos.